Muy buena tarde, queridos compañeros y amigos. Yo los invito para que en este momento reflexionemos, estudiemos la tercera parte, el tercer capítulo de la tesis de grado del padre Wilmar Alonso Pineda, que lleva como título El vicario general en la iglesia particular. Entonces, para ello, yo los invito para que primero tengamos algo claro. La estructura de una iglesia particular se divide en dos oficios. Primero, el oficio con potestad ordinaria. Segundo, el oficio con potestad vicaria. ¿Quiénes poseen este oficio de potestad ordinaria? Primero, el romano pontífice, los obispos diocesanos, los prelados, los abades de territorios y los arzobispos castrenses. Estos tienen potestad ordinaria. Y luego, los oficios de potestad vicaria son aquellos que en sí, en ellos, no está la legislación y no son ellos cabeza de, sino que actúan en nombre de, son delegados. En este sentido, estamos hablando entonces del ordenamiento de una iglesia particular o de una diócesis que viene siendo definido por la eclesiología del Concilio Vaticano II como una porción del pueblo de Dios. Y esta porción del pueblo de Dios, pues es regida, es guiada, es gobernada por un ordinario del lugar. ¿Quién es el ordinario del lugar? El obispo diocesano. ¿Y por qué el obispo diocesano? Pues en virtud de su ordenación episcopal, llamado a gobernar y a ser cabeza, Y este ordinario del lugar, obispo, es el que rige, es el que gobierna, es el que tiene esta potestad ordinaria y pues en él se reúne lo legislativo, lo judicial y ejecutivo. Pero si bien es cierto, el obispo no gobierna solo. En ese sentido de que él no gobierna solo, recobra realce el segundo oficio eclesial, que es con potestad vicaria. Ya que no gobierna solo, no lo hace solo, puede, porque tiene la potestad, porque lo puede hacer a tenor del derecho canónico, lo puede hacer, nombra vicario o vicarios episcopales, pero en este sentido a nosotros nos interesa centrarnos en el vicario general, es decir, aquel que le va a ayudar a gobernar en nombre de... El más inmediato y el de primera mano es el vicario general. Y este vicario general, el obispo, el ordinario del lugar, le participa la potestad de sus oficios, ¿sí? De sus oficios. Que a tenor del canon 369, nosotros podemos descubrir que este vicario general debe trabajar en una articulación y en una comunión con el obispo diocesano, con el ordinario del lugar. ¿Por qué? Porque este vicario general, nombrado por el señor obispo, es una prolongación de su persona, es decir, es un alter ego, es el alter ego del obispo o del ordinario del lugar. En este sentido, entonces, el vicario general participa de la capitalidad del obispo, del gobierno de la diócesis en todo el territorio, diferente a un vicario episcopal que solo está nombrado para algo concreto, para un tema concreto o un territorio concreto de la porción del pueblo de Dios. El vicario general tiene y participa de ese gobierno de toda la diócesis. Ahora, en razón de esto, pues el que nombra el vicario general ciertamente es el obispo, que es el que tiene
según el derecho canónico, quien tiene la potestad de hacerlo. El obispo, desde la libertad, nombra a un vicario general, a alguien que le ayude en el gobierno de su diócesis, pero así como lo nombra libremente, lo puede remover libremente. Ahora, para el nombramiento de un vicario general, pues el señor obispo, el ordinario del lugar, tiene que tener algunas claridades. Primero, que ese vicario general sea un hombre perito, preparado, mayor de 30 años, que sea idóneo y que sea un sacerdote diocesano, que sea diocesano. Sobre los requisitos y los impedimentos podemos profundizar más en el canon 478 y allí pues vamos a descubrir más sobre estos requisitos y estos impedimentos. Como ya decíamos, este vicario general participa del gobierno de la diócesis en todo su territorio. Por ende, el vicario general participa de la potestad ejecutiva dentro de todo este territorio llamado diócesis o en la eclesiología del Vaticano II, esta porción del pueblo de Dios. Dentro de los oficios del vicario general, fuera de gobernar y que gobierna en comunión con el obispo, él, pues, dentro de la curia diocesana, tiene un papel importante y relevante como moderador, como articulador, siempre y cuando esté en comunión con el obispo, porque él no puede eliminar la autoridad del ordinario. Si bien es cierto, el vicario general participa de la potestad ejecutiva, él no participa ni de la facultad legislativa ni la judicial propias que se recogen en el ordinario. Y algo que sí tenemos que tener claro es que aunque el vicario general puede hacer decretos generales, puede hacer rescriptos, este siempre tiene que contar con el señor obispo. Los temas más importantes deben comunicarlos con el obispo. Y si hay más vicarios generales, entre ellos en colegialidad deben tomar decisiones, siempre desde la comunión. Ahora bien, este oficio eclesiástico de potestad vicaria, pues cesa cuando se cumple el tiempo del mandato. Esa es uno de los motivos por que cesa esta potestad. También puede ser por renuncia o por remoción de aquel que lo nombró, porque lo puede hacer en la libertad. En conclusión, el vicario general, que es un alter ego del ordinario del obispo diocesano, participa en el gobierno de la diócesis de la porción del pueblo de Dios, pero debe estar en comunión con el obispo, debe trabajar en una articulación. Si bien el obispo que tiene su potestad ordinaria y recoge los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, él puede gobernar mancomunadamente o en comunión con aquellos a los cuales él delega que gozan de potestad vicaria, como es el caso de primera mano, vicario general, que es el que nos interesa. Tengan todos un feliz día.